Muy bien, mis amados hermanos, le hemos pedido al Señor que hable a nuestro corazón y estamos seguros que Él lo va a hacer por medio del mensaje de su palabra en esta mañana. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo en el devocional Tu Andar Diario. Ya pasamos por ahí prácticamente, nos fuimos muy rápido. En los estudios de los miércoles también estamos teniendo por ahí algunas enseñanzas del libro de Éxodo y vamos a seguir tomándolo. Y el tema del mensaje del día de hoy es la verdadera adoración. Una vez más les reitero esta parte de que a veces estereotipamos que la adoración solamente es el tiempo de cantar, cuando lo hacemos en la congregación o con la iglesia, y pensamos que ese es el tiempo de la adoración, pero en realidad la verdadera adoración es muchísimo más. La adoración tiene que ver con tu vida misma, a qué está dedicada o a qué está consagrada. Es muy lindo, hermanos, es muy lindo a través de una canción, en un sentido ser tocado por la letra, y en un momento de convicción, rendirnos a Dios, incluso llorar o decirle, Señor, gracias por estarme tocando. Podemos levantar las manos, sin embargo, nuestro caminar diario, si no entendemos que la verdadera adoración está relacionada con nuestro caminar diario, pues no va a pasar de ser algo emocional. Y tenemos que tener cuidado de no pensar que la adoración solo es algo emocional. Tiene que ver con una convicción de lo profundo del corazón, una convicción en donde queremos agradar a Dios en todas las cosas, no una religiosidad superficial, porque miren, hay personas que pueden estar llorando y levantando las manos en un momento de cantos en la congregación, pero en la semana estar mintiendo o en la semana estar cometiendo cualquier tipo de pecados o vivir de una vida vanidosa, orgullosa, con pensamientos inapropiados. Y cómo, o sea, eso es incoherente. No es esa la verdadera adoración. La verdadera adoración en realidad tiene que ver que todos los días, a todas horas, tengamos un temor reverente y un respeto reverente por Dios. Dice la palabra en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo le pido al Señor que eh, podamos ser cuidados de no caer en ese error. Pensar que la adoración es cierto momento, cierto tiempo, y ya entonces todo lo demás se regresa a lo cotidiano. Más bien yo quisiera que fuera al revés, que entendiéramos que adoración es todo y que todos los días, todo el tiempo de nuestra vida, vivimos una vida consagrada, rendida a la voluntad de Dios, y esto produce constantemente melodías hermosas que son olor grato y agradable a nuestro Dios. Dios conoce el corazón y Dios ve el corazón. Y cuando la actitud del corazón constantemente es precisamente agradarlo, Dios se alegra, Dios se goza. Y esto es algo muy tremendo. En el reino de Dios, cuando un corazón está afinado con Él en su voluntad, esta es la mejor canción, esta es la mejor melodía que el Señor puede recibir. Entonces, quisiera que repasáramos muy rápido cómo el Señor, pues es paciente en mostrarse, el Señor es paciente en revelarse a su pueblo, precisamente por el ejemplo que hay en el libro de Éxodo. Cuando Dios llama a Moisés es porque Dios tiene un plan liberador para toda una nación. Dice Éxodo capítulo 1 que en el versículo 8 hubo un nuevo rey, un nuevo faraón que no conocía a José, que llegó a Egipto y que entonces en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel era mayor y más fuerte. Y entonces este faraón empezó a tener temor, ya no los veían como invitados, ya no los veían como bienvenidos, sino ahora les empezaron a tratar como desconocidos e incluso como esclavos. Y bueno, la historia ahí se sigue desarrollando eh, hasta el punto en donde se le pide a las parteras que atendían a las hebreas que si el hijo que nacía
era un hijo varón, entonces le dieran muerte. Fíjense hasta qué punto llegó de ser bienvenidos, de ser invitados, de ser bien tratados en el tiempo de José, cuando llegó con toda su familia a Egipto, a este otro tiempo en donde ya no eran bienvenidos, ya eran más vistos como enemigos y en donde hay una situación en donde incluso quieren atentar en contra de las vidas de los hijos de los hebreos. Y bueno, en este primer capítulo del libro de Éxodo habla un dato muy interesante, que las parteras egipcias temieron a Dios. Estoy citando el versículo 17. Eh, Fíjense, en el corazón del ser humano siempre va a haber algo que tiene que ver con hacer lo correcto. Estas parteras no eran creyentes o no habían recibido el mandato, la voz de Dios, pero ¿qué las hacía? ¿Qué las hacía decir, no, pues esto que nos están pidiendo es injusto, no es correcto, no está bien? No, yo creo que no. Una vez más, en esta porción se comprueba, todos los seres humanos hemos sido formados por Dios. Y cuando la Biblia describe que somos formados por Dios, hay algo que Dios puso en nosotros, que es esta cualidad moral. Si hay esta oportunidad de discernir entre lo bueno y lo malo, a pesar de vivir muy alejado de Dios o a pesar de no conocer de Dios, hemos sido formados como seres morales. Entonces, esto es algo de verdad muy interesante. Hay un sentido de lo que es justo, de lo que es ético, que es innato en el corazón del hombre. Por eso cuando estudiamos los 10 mandamientos que más adelante fueron dados al pueblo de Israel, hermanos, ¿en qué es gravoso los mandamientos que Dios da? ¿O qué va en contra de qué va en contra de la ética, de la moral, de la justicia? Nada. Al contrario, todo es honorífico y todo es por el beneficio del ser. Mucha gente no entiende esto y, o sea, a veces es como que muchas personas reniegan de por qué Dios dio los mandamientos. Si ya sabía que íbamos a pecar, ¿por qué Dios da los mandamientos? Como si el que se diera los mandamientos fuera lo malo. Sí, pero yo pregunto, ¿qué hay de malo en guardar los mandamientos? En absoluto nada. Al contrario, todo es por el bien, todo es por nuestro propio bien. Me llamó mucho la atención, hermanos, en el tiempo de las gratitudes y las peticiones, este, se mencionó mucho a los jóvenes. Y el primer mandamiento que viene después de los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios es precisamente este respeto de los hijos hacia los padres. Alguna sabiduría debe de haber en eso. O sea, algo importante Dios está dejando y está delegando en eso. Ahora, solamente también quiero recordar que los padres tenemos una gran responsabilidad. Desde que los hijos nacen y son puestos en nuestras manos, la Biblia es muy clara en la enseñanza de que los tenemos que instruir en el camino, de que los tenemos que enseñar en cuál es el camino correcto. A veces los padres también pasan tiempo no haciendo la tarea y ya después quieren que rápidamente se alineen, pero si pasaron años y no hicieron la tarea y ya después en un momento quieren que se alineen, pues bueno, ahí también hay algo que no se hizo bien y no está funcionando correctamente. Pero otra vez, el mandamiento de Dios por algo existe y no es gravoso. La Biblia dice, los mandamientos de Dios no son gravosos.
Vez tras vez la palabra de Dios nos está animando a que conozcamos la forma, la manera como Dios establece las cosas por nuestro bien. Ahora, a mí me asombra mucho el libro de Éxodo porque es Dios quien toma la iniciativa. Dios mira la aflicción de su pueblo, Dios ve la aflicción de su pueblo, Dios ve el dolor de su pueblo y, y Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que hace. Les estoy platicando del ejemplo de estas parteras que no tenían temor de Dios, no conocían a Dios, pero que algo innato en su corazón les hace, bueno, ¿qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto? Bueno, Dios nos formó, Dios nos diseñó y hay ese eh, cualidad moral en el corazón de todo ser humano que una vez más comprueba que fuimos diseñados a imagen de Dios en lo original. Nadie se libra de eso, todos hemos sido diseñados así, hasta el más ateo, hasta el que más mal ejemplo recibió toda su vida, hasta el que ha sido formado de una manera totalmente anticristiana o anti Dios, de todas maneras en su ADN y en la estructura de su corazón va a tener esta cualidad. Ahora, Juan Wesley lo explica de la siguiente manera, que por causa del pecado, esta cualidad que Dios ha puesto en el corazón del ser humano está distorsionada. Y es como cuando un vapor muy denso no deja mirar. Si hay neblina muy fuerte, no puedes mirar más allá de tu propia nariz. Entonces dice, por causa del pecado, esta forma en que Dios nos ha hecho o nos ha formado de acuerdo a su imagen, que estoy hablando de la cualidad moral, se ve distorsionada. Ahora, hay personas que no tienen ningún reparo moral, su conciencia está cauterizada y Romanos lo describe, el apóstol Pablo describe en Romanos que por causa del pecado y por causa de hacer maldad, es como si estuviera cauterizado ya, o sea, no disciernen entre el bien y el mal, no tienen un sentido como de esto está bien o esto está mal, pero en el fondo, pero en esencia, pero en lo original, Dios los formó bien, Dios lo estableció bien. Y esto es para todo ser humano. Aquí me llama mucho la atención que estas parteras tuvieron, cuando dice aquí la Biblia, tuvieron temor de Dios. Bueno, en un sentido no conocían a Dios, pero sí le hicieron caso a esta cualidad moral con la cual fueron formadas e hicieron lo justo, lo correcto, a pesar de que estaban recibiendo una orden de una autoridad humana que les podía haber llevado a que perdieran la vida. Hay que entender la circunstancia y la situación en la cual se está viviendo. Y a veces, hermanos, nos vamos a enfrentar a situaciones éticas así. Bueno, aquí está viendo un ejemplo, en la Biblia vienen otros ejemplos, como el ejemplo de Daniel y sus amigos que propusieron en su corazón no contaminarse. Es muy interesante en el caso de Daniel y sus amigos porque eran ejemplares en todo, pero llegó un momento en donde decidieron no cruzar la línea. ¿Dónde era? En donde se les pedía adoración a un falso Dios. Pues, y ellos propusieron en su corazón no contaminarse porque dijeron, de esta línea no pasamos más. Es lo mismo que hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en donde el apóstol Pedro dice, es menester servir a Dios que a los hombres. Bueno, esto no es una justificación para que no cumplamos las leyes, esto no es una justificación para que no nos sujetemos a las autoridades, pero sí hay que entender que hay una línea la cual ya no sobrepasamos más allá
cuando se nos pide deshonrar a Dios, desobedecer a Dios o adorar a otros falsos dioses. Y el apóstol Pedro dice, es menester servir a Dios que a los hombres. Entonces, entendamos esta parte, hermanos, como el que quiere agradar a Dios en todo, el que busca agradar a Dios en todo, no tiene pretexto para hacerlo. Muchas personas se escudan, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que aquí o es que allá. Miren, hablando, por ejemplo, de un templo físico, es muy interesante cómo el Señor va enseñando a su pueblo a adorarlo. Aquí en este punto donde estamos hablando en Éxodo, no tenían ninguna antecedente cómo adoraban a Dios o cómo lo adoraban. Pues no hay mucho, más lo poquito que pudieron haber aprendido de Jacob, sus hijos, el mismo José, el soñador, cómo adoraban a Dios. Pues en realidad más habían aprendido las costumbres y las maneras de los egipcios. Y ahorita vamos a ver una parte muy interesante, de verdad, pero eh, Dios tiene la iniciativa porque escucha el clamor del pueblo de Israel. Y entonces Dios tiene la iniciativa para liberarlos de esa esclavitud física, pero también de esa esclavitud espiritual. Y así es como llama a Moisés. Ahora, cuando Dios lo llama, ya lo había preparado de varias maneras. O sea, Dios ya venía obrando en silencio. Dios escucha el clamor y la necesidad de su pueblo, pero no ven el obrar de Dios sino hasta muchos años después. Pero el hecho de que no vieran el obrar de Dios no significaba que Dios no estaba obrando. De Éxodo capítulo 1 a Éxodo capítulo 3, que es el llamamiento de Moisés, hermanos, pasaron muchos años. No fueron poquitos. No fueron 3, 4, 5 ni 10. En realidad fueron 80 años, en donde Dios había escuchado el clamor del pueblo, en donde Dios entendía la aflicción del pueblo y Dios estaba obrando un plan. A los ojos de muchos, ¿cuánto se tarda Dios? Pero ya les he dicho en otras ocasiones, el tiempo de Dios es perfecto. El mismo Moisés a sus 40 años pensó y sintió, ya es el momento de Dios para obrar, y se equivocó. Y Moisés tuvo que esperar otros 40 años en el desierto, esperando a que Dios se manifestara. ¿Qué aprendemos de aquí, hermanos? No podemos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. No podemos cumplir con el propósito de Dios solamente diciendo, ay, tengo una buena iniciativa o me gustaría hacer esto o aquello. Ese tipo de adoración no sirve. La verdadera adoración es esperar en Dios, confiar en Dios, no importa cuánto se tarde. Un buen ejemplo lo tenemos en el libro de Génesis con Noé. Noé prácticamente recibió la instrucción, constrúyete una arca. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tardó Noé construyendo el arca? 100 años. 100 años. Bueno, en aquel entonces vivían más. Noé dice la Biblia que vivió algo cerca de 900 años. Pero de todas maneras, 100 años son muchos. Imagínense toda la gente al paso del tiempo que miraba a Noé un día salir y cortar árboles, otro día refinar la madera, otro día empezar construcción y qué estará haciendo Noé y cómo lo hace y pasa un año, pasa otro, pasa otro.
Y todo el tiempo Noé diciendo, es que le estoy haciendo caso a Dios, es que estoy obedeciendo a lo que Dios me pidió, es que Dios va a hacer algo. Y yo creo que en muchas ocasiones explicó, pues Dios me pidió esto, lo estoy construyendo, porque Dios va a hacer algo, y la gente se burlaba y la gente no creía. Y a los ojos humanos, Dios se tardó. Y se tardó mucho. A los ojos de Dios, el tiempo perfecto. En el caso de Noé, 100 años. En el caso del pueblo de Israel, aquí en Éxodo, desde que el Señor ve su aflicción y el pueblo empieza a clamar, hasta que llama a Moisés, 80 años. Y Dios no se tarda. Siempre el obrar de Dios es en el tiempo perfecto, es en el tiempo kairos, en el tiempo señalado por Dios. Así es que no caigas en la tentación de pensar que Dios se tarda en cumplir su voluntad. Y mucho menos caigas en la tentación de no seguir esperando o creyendo en la voluntad de Dios para tu vida. Porque cuando tomamos iniciativa sin la voluntad de Dios nos equivocamos. Hace rato mi hermano Luis Antonio decía, los jóvenes toman muchas decisiones solos y se equivocan grandemente. Y es correcto. Cuando tomamos decisiones solos, sin consultar la voluntad de Dios, sin esperar en la voluntad de Dios, nos equivocamos. Y no es exclusivo de los jóvenes, hermanos. A Moisés le pasó a los 40 años. A Moisés le pasó a los 40 años. Así es que ninguno estamos eximidos de que tomemos decisiones por nuestra propia voluntad, sin consultar la voluntad de Dios o sin tomar en cuenta la buena voluntad de Dios y que nos equivoquemos. Bien, ¿de qué manera se presenta Dios a Moisés? Éxodo capítulo 3, está Moisés apacentando las ovejas, ha pasado bastante tiempo, yo creo que Moisés ya había dejado atrás ese anhelo de Dios me va a usar, voy a ser un gran instrumento en las manos de Dios, voy a ser el libertador de mi pueblo. Ya había renunciado a eso, y Moisés solamente esperaba en la buena voluntad de Dios. En su pensamiento, en su cabeza, le decía a Dios, Dios, pues si lo que tú quieres es que esté apacentando ovejas, aquí estoy. Pero dice la Biblia que el Señor otra vez toma la iniciativa y se aparece a Moisés. ¿De qué manera se aparece a Moisés? Éxodo capítulo 3 dice, versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Um, Hay un antecedente para que Dios se revelara de esta manera, ni siquiera nosotros lo tenemos en los textos sagrados, ni en el Génesis, ni en lo que veníamos leyendo de Éxodo. No hay ningún antecedente. Y después de la forma en que Dios se apareció a Moisés, tampoco tenemos que se volvía a repetir. Hay alguna similitud en el libro de los Hechos capítulo 2 con estas llamas que aparecieron encima de las cabezas de los discípulos, unas pequeñas flamas que eran un símbolo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo llenándolos a ellos, pero no era ninguna zarza ardiente que no se quemaba. Entonces, a lo que voy con esto es, Dios es soberano en manifestarse en su buena voluntad a cada persona. Nosotros no lo podemos limitar, ni mucho menos manipular, ni mucho menos imitar. Cuando Dios quiere manifestarse, Él lo hace. Solo simple y sencillamente necesitamos aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, y Dios hace lo que es su buena voluntad.
Am, Hay testimonios, por ejemplo, en el mundo musulmán, muchos musulmanes que están recibiendo sueños en donde Jesucristo se les revela, en donde Jesucristo les habla. Esto es muy interesante. Dios es soberano para hablar a cada persona como Él quiere. Y hay testimonios de conversiones de gente del mundo musulmán, de personas del islamismo al cristianismo, porque Jesucristo les está hablando. Es muy interesante esto que está pasando en muchos países del mundo musulmán. Y Dios es soberano de hablar y de revelarse como Él quiere. En este caso, hay una zarza ardiendo que no se está quemando y Dios está en medio de ella y Dios le habla a Moisés. Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies, el lugar que estás pisando, tierra santa es. Y se presenta, yo soy el Dios de tu padre, estoy en el versículo 6, capítulo 3, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es muy interesante la forma en que Dios se manifiesta, en que Dios se presenta y Moisés responde. Otra vez, 80 años de Moisés de enseñanza. Y aquí viene la graduación de Moisés. ¿Cómo es que Moisés se gradúa? No teniendo la iniciativa, no teniendo una gran idea, sino quitándose el calzado y postrándose delante de Dios y adorándolo. Diciéndole, si eres tú el que me está hablando, obedezco, respondo. Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar Éxodo capítulo 3, es muy hermoso cómo Dios en su paciencia empieza a instruir a Moisés y en los temores de Moisés, me estás pidiendo que vaya y hable con Faraón y que libere al pueblo. Y sí, pero si me dicen quién te envía, ¿qué digo? Y hay una negociación o hay una búsqueda en donde Moisés trata de comprender todo este mandato que Dios le está dando, toda esta instrucción. Sí, sí tiene la intención de obedecer, pero también viene esta parte en donde necesita comprender cómo lo va a hacer. Y me encanta cómo Dios le dice, yo soy el que va contigo, yo soy el que te llevo, yo soy, o sea, solamente tienes que decir, Dios me está enviando, todo lo demás lo voy a hacer yo y yo te voy a ir dando instrucción por instrucción. ¿Qué diferencia a 40 años antes? 40 años antes, Moisés quería tomar la iniciativa, hacer justicia, primero entre dos hebreos y después en el azote de un egipcio a un hebreo. Qué triste. Qué triste, perdón, al revés, primero al matar al egipcio y después al tratar de hacer justicia entre los dos hebreos. Qué triste, porque ahí no le salen las cosas, porque va en sus fuerzas, va en su iniciativa. Pero Moisés entiende y dice, ya entendí. 40 años después de su estancia en el desierto, ya entendí. La verdadera adoración se trata de obedecer a Dios en lo que Él me pida que haga. La verdadera adoración significa confiar en que Dios, si me pide que haga algo, Él me va a respaldar. ¡Wow! Hermanos, conocemos la historia. O sea, conocemos que paso tras paso Dios le da indicación a Moisés y Moisés obedece y Moisés ejecuta. Y cuando no lo hace como Dios se lo pidió, hay una consecuencia. Pues la verdadera adoración, hermanos, es en todo lo que Dios nos pida en la vida, que seamos obedientes. Miren, ni siquiera se trata de lo externo. Dios fue paciente con este pueblo. ¿Cuál era el lugar o cuál era la forma para adorarlo? Bueno, si somos un poquito observadores de la historia, de cómo se va dando el paso eh, en los capítulos, primero Dios se revela a Moisés en esta zarza. Nadie lo vio, solo lo vio él.
Después Dios se revela en los diferentes milagros, maravillas y prodigios, hasta que cruzan el Mar Rojo de una manera sobrenatural, milagrosa. Y después dice la Biblia que hay una nube de día y una columna de fuego que son la presencia de Dios guiando al pueblo en el desierto. Después dice que Moisés subió al monte y en el monte Dios se manifestó y que el pueblo veía esta manifestación en el monte. Pero aquí hay una observación antes de terminar el mensaje que quiero decirles. El pueblo se inquietó, Moisés subió al monte, se tardó 40 días estando ahí en la presencia de Dios, el pueblo lo veía a lo lejos, pero el pueblo se inquieta. ¿Y qué le pide a Aarón este pueblo? Ahora estoy hasta el capítulo Éxodo, capítulo 32. El pueblo inquieto le dice a Aarón, Moisés ya se tardó, no sabemos si va a regresar y necesitamos adorar. Otra vez, aquí hago la observación. Originalmente Dios nos formó con espíritu. El espíritu innato que tenemos necesita adorar. Es algo innato que Dios puso en nosotros. Si no adoramos al Dios verdadero, vamos a adorar ídolos, falsos dioses. Aún los ateos, hermanos, los que dicen que no creen en nada, se adoran a sí mismos. Creen en sí mismos como su poder superior o supremo y se autoadoran. Este pueblo le dice a Aarón, ya Moisés se tardó, no sabemos si va a regresar, necesitamos adorar. ¿Y cómo adoran? ¿Realmente buscando al Dios verdadero? ¿Buscando la presencia de Dios? ¿Invocando la presencia de Dios? No. Regresan a la costumbre, a las formas y a los hábitos que aprendieron en Egipto. Hacerse un ídolo con todo el oro y las joyas que tenían, un becerro de oro. Qué triste. Hermanos, la verdadera adoración tiene que estar centrada en el único Dios verdadero. Y no es el lugar, no es la forma, no es la cultura, no es la tradición. Todo eso pasa a ser secundario y tristemente puede llegar a ser un Dios con D chica o un ídolo creado por nosotros si no tenemos puestos los ojos todos los días en el Dios verdadero, en el autor y consumador de nuestra fe. Colosenses capítulo 3 nos anima a eso. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, manteniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No un Jesús meramente imagen o ídolo, un Jesús que es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra reverencia, 24 días a la semana, perdón, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Quiero que nos demos cuenta, la verdadera adoración es un corazón que realmente está centrado en Dios. No se necesita de un lugar, de un templo, no se necesita de una forma, de una manera, no se necesita de un estilo musical, de instrumentos, no se necesita de un estilo de predicación o de un liderazgo carismático. Hermanos, se necesita un corazón rendido a Dios, un corazón amante de Dios. La verdadera adoración solamente es amar a Dios sobre todas las cosas, buscar su rostro y hacer su voluntad. Concluimos entonces el mensaje de hoy con una pregunta.
La mujer samaritana estaba con el Señor Jesucristo y le pregunta, ¿dónde es el verdadero lugar? ¿Aquí en este monte en Samaria, donde nosotros adoramos, o allá en Jerusalén, donde históricamente fue levantado un gran templo y es el lugar en donde todos se reúnen? Y Jesús responde y dice, la hora viene, la hora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, no tengamos el enfoque ni en lo exterior, ni en el lugar, ni en la forma, ni en la manera, ni en el estilo, ni en la tradición, ni en lo que otros hacen o dejan de hacer. Dios llama a que le rindas tu corazón y le obedezcas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos invitas, Señor, a ser verdaderos adoradores. Eres paciente con nosotros, Señor. Una y otra vez y constantemente nos estás llamando de diferentes formas. Y a veces, Señor, han pasado los años. Tenemos que reconocer que como Moisés hay cosas que pensamos que sabemos y que queremos hacer y que sentimos que las hacemos bien y después nos regresamos. Y estamos en esta escuela tuya, en esta escuela en donde, Señor, nunca te tardas. Siempre eres oportuno y siempre llegas en el tiempo perfecto. Solamente quiero pedirte que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, en su gran obra, en su gran misericordia y en su gran poder. Y que, Señor, aprendamos, Dios, a obedecerte, porque esto es amarte. El que te ama, Señor, guarda tus mandamientos. El que te ama, Señor, espera en tu buena voluntad, vive por tu buena voluntad. No pretendemos en ningún momento, Señor, ganarnos tu favor o pensar que merecemos por lo que hacemos, Señor, tu gracia. Tampoco, Señor, es un asunto de que merezcamos el cielo. Padre, al contrario, entendemos cuán frágiles hemos sido y entendemos cuántas veces nos hemos equivocado. Y una vez más, Señor, clamamos por tu perdón y misericordia. Una vez más te decimos, Señor, ayúdanos a caminar contigo, a entender, Señor, que la mejor manera de vivir en esta tierra es haciendo tu voluntad, es por nuestro propio bien. Y Dios, algo que sí queremos decirte hoy, queremos ser verdaderos adoradores. Señor, hay tantas cosas que nos pueden distraer en este mundo. Aún, Señor, poder Dios discernir todos los días, Dios, lo que es secundario, lo que es superfluo, lo que no es tan trascendente. Y tener claro, Señor precioso Dios, que nuestro corazón tiene que estar rendido a ti, que la verdadera adoración es amarte, obedecerte, vivir para ti, y que en el momento en el que tú nos hables, sea cual sea la circunstancia que tú quieras usar, seamos dóciles y sensibles a tu voz y a tu voluntad. Ayúdanos a serte obedientes, Dios. Ayúdanos a serte fieles todos los días de nuestra vida, te lo rogamos, en el dulce nombre del único Señor que es nuestro Salvador. Es a quien debemos todo honor, toda honra, toda alabanza, nuestro Señor Jesucristo, por su obra y por sus méritos. Gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz del Calvario para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y ofrecernos gratuitamente, Señor, la vida eterna. Gracias. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.